Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra transmisión de estudio bíblico. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema del día de ayer, que son los enemigos o los peligros del crecimiento en la vida del creyente. Pero para comenzar, vamos primero a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, que nos vivifica, que nos liberta, que nos sana, que nos restaura, Señor, que es medicina para nuestros huesos y es salud para todo nuestro cuerpo, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros, Señor, y además para que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, a la vida abundante que tenemos en ti y al crecimiento, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por conectarse y vamos a seguir con nuestro tema del día de ayer acerca de los peligros o los enemigos de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué es importante el crecimiento? Primero que nada, porque la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el otro lado, Filipenses capítulo 1, versículo 6, también nos enseña que cada uno de nosotros vamos siendo perfeccionados de día en día por el Espíritu Santo. Y la palabra también nos dice en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, que el deseo del Padre es que usted y yo seamos prosperados y tengamos salud en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y prosperar nuestra alma implica que nuestra alma va en aumento, va en crecimiento. La vida en general fue diseñada para que fuera una vida de crecimiento, tanto en la naturaleza como en el ser humano. El crecimiento es una cuestión esencial. Todos crecemos, todos los seres vivos crecemos. La característica de un ser vivo es que crece, nace, crece, se reproduce y finalmente muere. En el caso del ser humano es igual en lo físico, pero el ser humano tiene una característica diferente a las plantas y diferente a los animales, y es que el ser humano tiene un espíritu y tiene un alma, y el alma y el espíritu necesitan igualmente que nuestro cuerpo es natural que crezca. Lo natural también sería que nuestra alma y nuestro espíritu crecieran. Ahora, el crecimiento del alma y el crecimiento del espíritu, al contrario a lo que es el crecimiento físico, no es automático. El crecimiento de nuestra alma y el crecimiento de nuestro espíritu es un crecimiento que debe ser intencional, enfocado, que requiere un esfuerzo y que además implica el que tengamos toda nuestra alma concentrada en ese crecimiento. ¿Y por qué es importante el crecimiento? Porque en la medida en la que usted y yo crecemos, vivimos una vida más parecida a la vida que vamos a vivir en la eternidad. Usted y yo tenemos una vida eterna desde el momento en el cual fuimos salvos, y esa vida eterna se puede ir desarrollando o se debe ir desarrollando durante nuestra vida terrenal mediante la transformación de nuestro entendimiento para adaptarlo a lo que dice la palabra de Dios. Por el otro lado, también la palabra nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 23, a que es necesario que usted y yo, si queremos tener vida plena, vida abundante, cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no cuidamos nuestro corazón, entonces en lugar de tener vida, vamos a tener muerte. Nada puede impedir nuestro crecimiento, solamente nosotros mismos.
El diablo dice, Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y ese vida en abundancia quiere decir vida en crecimiento. Pero sin embargo el Señor nos advierte de algo, que el diablo viene para robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que el diablo quiere matar, robar y destruir? Es nuestra vida espiritual, para que usted y yo no crezcamos, para que usted y yo no tengamos una vida bendecida, para que usted y yo no tengamos una vida próspera en todos los aspectos de ella. El diablo solo nos puede robar, matar y destruir si nosotros se lo permitimos. La palabra nos enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 15, que Jesús en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades, los venció y los exhibió públicamente. Eso significa que los demonios no tienen autoridad sobre nosotros. Sin embargo, sí pueden engañarnos. Recordemos que la palabra también nos dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es padre de mentira. Y el diablo nos puede engañar a través de los pensamientos. Resulta ser que la palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, nos dice que debemos protegernos de los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son tentaciones, pensamientos, etcétera, que él quiere poner en nosotros para desviarnos del objetivo de Dios, que es que nuestra vida vaya en crecimiento, que nuestra vida vaya en aumento, que nuestra vida vaya de bendición en bendición. Por eso la palabra de Dios nos dice dos cosas. En primer lugar, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, nos dice que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. ¿Y cuál es la forma de mirar que no caigamos? También la Biblia nos enseña la importancia de que usted y yo nos autoexaminemos constantemente. La palabra de Dios en el Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Eso qué quiere decir? Que consideró sus caminos en función de lo que dice la palabra de Dios, y lo que no se ajustaba a lo que dice la palabra de Dios, pues obviamente ahí hay arrepentimiento y hay un retorno a los caminos del Señor. También la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 26, nos permítame un momentito, nos dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Y cómo vamos a examinar la senda de nuestros pies para que nuestros caminos sean rectos? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que es lo mismo que dice el Salmo 119, 59 en otras palabras. Necesitamos contrastar nuestros caminos, nuestros pasos en la vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, también dice la palabra: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, también la palabra de Dios dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces necesitamos examinar si verdaderamente estamos en la fe. Usted y yo estamos en la fe si estamos en la palabra de Dios. Si no estamos, ¿por qué? Porque la fe es creer en Dios, y creer en Dios es creer en su palabra, tanto en sus mandamientos como en sus bendiciones, y por lo tanto, y sus mandamientos son para que los obedezcamos. Por lo tanto, el examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe significa examinarnos si estamos obedeciendo la palabra de Dios. Esto implica la necesidad prioritaria de que conozcamos la palabra de Dios. No solo se trata de saber algunas cosas de la palabra de Dios. La palabra misma nos enseña a ser diligentes en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. El mayor enemigo
que nosotros tenemos, o el mayor peligro que usted y yo tenemos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, es el desconocimiento de la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos enseña muy claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos ser diligentes en el conocimiento de la palabra de Dios, y es lo que nos pide la Biblia. En el Salmo 1, versículo 2, nos dice que tengamos en la ley de Jehová que es la palabra de Dios, nuestra delicia, y que meditemos en ella de día y de noche, de tal manera que seamos prosperados en todas las cosas. Lo mismo dice en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, y también la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 3 al 10, que hablemos la palabra cuando nos levantamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestra casa, cuando vamos de camino, que la escribamos en los postes de nuestra casa, que la tengamos delante de nuestros ojos todo el tiempo, que la hablemos a nuestros hijos, es decir, tener la palabra de Dios siempre presente. Es un mensaje en el libro de Deuteronomio, que tiene aproximadamente unos 40, 50 versículos. El libro de Deuteronomio por lo menos 30 veces nos enseña a que necesitamos conocer la palabra de Dios, guardarla y obedecerla para que nos vaya bien en la vida. Entonces, uno de nuestros enemigos, o una de las cosas que el diablo utiliza para que usted y yo no llevemos, para robarnos esa vida abundante, esa vida en crecimiento que tenemos en Cristo Jesús, esa vida en bendición, lo que el diablo utiliza es nuestra apatía relacionada con la palabra de Dios. De no buscar la palabra de Dios constantemente. Usa un montón de estrategias con tal de distraernos. El diablo siempre, esa es siempre su estrategia, distracción, es sacarnos de lo de Dios para meternos en lo del mundo y que no tengamos tiempo para pensar en Dios. Es la misma estrategia que el faraón, que es tipo del diablo, usó con el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel quería ser libre, quería salir de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo? Les puso más ocupaciones, en lugar de dejarlos salir, los entretuvo con más ocupación, y el diablo está haciendo exactamente lo mismo el día de hoy. Más ocupaciones, más distracciones, más diversión, con tal de que no estemos en la palabra de Dios, porque el diablo sabe que la palabra de Dios es nuestra arma contra todas sus artimañas. Lo dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. El escudo de la fe es nuestro escudo frente a las artimañas del diablo, es el escudo de la fe, y la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu es la palabra, o sea, el arma defensiva y el arma ofensiva que Dios nos ha dado para deshacer las obras del diablo, para repeler las obras del diablo o las intenciones del diablo, es la palabra de Dios. Por lo tanto, el diablo va a tratar de que usted y yo no estemos en la palabra de Dios, porque al no estar en la palabra de Dios, primero que nada, nos roba la vida abundante. Segundo, si no estamos en la palabra de Dios, no vamos a orar conforme a la palabra de Dios, y si no oramos conforme a la voluntad de Dios, pues no vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho. Y conectado con el desconocimiento de la palabra de Dios, hay muchísimas otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, por lo menos hay 15 señales de peligro para nuestro crecimiento espiritual. Son 15 señales que nos permiten evaluarnos a nosotros mismos. Y aquí quiero hacerle una observación. El diablo ya sabe que está derrotado. El diablo ya sabe que se va a ir al infierno. Por lo tanto, el diablo tiene todo el tiempo del mundo, y además tiene la experiencia de más de 6,000 años, o de aproximadamente 6,000 años
de ponernos tropiezos, ponernos trampas a nuestro crecimiento espiritual. El diablo, yo lo comparo no solo por experiencia propia, sino por también experiencias que me han contado otros hermanos. El diablo es como una araña, tira un hilito, comienza tirando un hilito y nadie le hace caso. Luego otro hilito y nadie le hace caso. Luego otro hilo y nadie le hace caso, hasta que llega a tener una red total, lo que llamamos una tela de araña, y entonces en ese momento todo lo que pasa queda atrapado en esa red. Igual es el diablo con nosotros. Comienza de poquito en poquito. ¿Eso qué quiere decir? Si usted y yo tenemos una por lo menos de estas señales de peligro, estamos cayendo en por lo menos una señal una de estas señales de peligro, significa que tenemos que tener muchísimo cuidado y combatir esa sola, por el hecho de que si no la combatimos, esa es una línea de la tela de araña, y el diablo después va a traer otra, y después va a traer otra, y después va a traer otra, hasta que nos tenga atrapados en esa red. Entonces es importante considerar cada una de estas cuestiones. Son para nuestra evaluación, no es para condenar a nadie, no es para juzgar a nadie, es para que nos sirva como un test de saber en dónde estamos estamos enfrentando un peligro, aunque hoy no nos lo parezca, pero a la larga estamos enfrentando un peligro para no crecer en nuestra vida espiritual y por lo tanto para no tener victoria, para no tener bendición, para no tener vida abundante, para no prosperar. Ayer vimos algunas de esas señales, en realidad vimos 6 de esas señales. La primera es la negligencia o la falta de diligencia. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá. Si Dios quiere que usted y yo prosperemos en todas las cosas y tengamos salud, entonces necesitamos ser diligentes. ¿Diligentes en qué? En la transformación de nuestra alma, en la transformación de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, planes, decisiones, etcétera, en todo lo que es nuestra vida interior. En segunda de Timoteo, vimos también en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6, que Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia de Dios. Es lo contrario a lo que muchos piensan ahora. Piensan que si están en la gracia de Dios, entonces todo depende de Dios y usted y yo ya no tenemos que hacer nada. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, y le pone 3 ejemplos: el ejemplo del soldado, el ejemplo del atleta y el ejemplo del labrador. Y tanto el soldado como el atleta y el labrador, para obtener resultados, necesitan esforzarse, ser diligentes y estar enfocados todo el tiempo, y la vida en lo que están haciendo. Y la vida del creyente es igual. La vida del creyente es una vida intencional, es una vida enfocada y es una vida de esfuerzo. De hecho, la palabra de Dios dice, Jesús nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos sufre oposición y solo los valientes, los esforzados, lo arrebatan. ¿Y qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa la plenitud de sus bendiciones, la plenitud de vida para cada uno de nosotros. Ahí es donde están contenidas todas las bendiciones en el reino. Por eso la palabra de Dios dice que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y la justicia viene de la obediencia viene de los mandamientos. Entonces necesitamos ser diligentes, necesitamos ser esforzados, valientes, enfocados en mantener nuestro crecimiento espiritual. De hecho, también el mismo Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que procure presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Notemos eso, que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad, necesito conocer la palabra de verdad. Entonces, y conocerla significa
verdaderamente tener un conocimiento profundo, no un conocimiento superficial, no conocer algunas partes de la palabra, sino toda la palabra. Y eso implica la necesidad de que nos apliquemos a ella. Por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos en ella nuestra delicia, porque si tenemos nuestra delicia vamos a ir constantemente a la palabra y que meditemos en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el alimento físico alimenta el cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Si pudiéramos tomar la radiografía de nuestro ser interior, que está conformado por el alma y el espíritu, en comparación con la radiografía de nuestro cuerpo, ¿cómo saldría? En muchísimos casos podría salir que la radiografía física está bien, es robusta, está llenita, mientras que podría ser que la radiografía de nuestro hombre interior sea una radiografía toda raquítica. Hoy, déjenme decirle algo también importante, algo que he observado en los últimos años y muy probablemente comenzando por el año 20, aproximadamente en el tiempo de la pandemia. Del tiempo de la pandemia para acá, lo que pude notar es una pérdida de impulso en los cristianos, apatía de congregarse, apatía de buscar la palabra, apatía de dar, apatía de servir, apatía en relación con la palabra. Esto ya venía de atrás, la apatía con relación a la palabra ya venía de atrás. Sin embargo, a raíz de la pandemia, esa apatía se transfirió al dar, al congregarse, a la obediencia a la palabra, a buscar de Dios, a la oración. Todo eso decayó, y no solo en una iglesia específica, sino en muchas de las iglesias. Y eso nos pone a todos los cristianos en un gran peligro. ¿Por qué? Porque lo malo siempre se pega, lo bueno como cuesta. Entonces es probable que la apatía en un área se contagie a apatía en otras áreas, como ya vimos. Comenzó con apatía en la palabra de Dios y ahora hay apatía en un montón de cosas más, por un lado. Y por el otro lado, también la palabra de Dios dice que una manzana podrida, o más bien la experiencia, no la palabra, sino la experiencia, dice que lo malo se pega muy rápidamente. Una manzana podrida pudre a todas las demás, pero todas las demás buenas no transforman la manzana podrida. Entonces hay que tener cuidado con ese contagio. Por eso necesitamos la diligencia en primer lugar. En segundo lugar, ayer vimos que la palabra en Cantares capítulo 2 versículo 15 nos dice que las zorras pequeñas echan a perder las vides, y esto nos está hablando de cuidar los detalles. Todos nosotros conocemos la historia de David en contra de Goliat y que David venció al gigante, pero hay una cosa que muchas veces nos perdemos en esa historia. Ese gigante, antes de ser gigante, fue pequeño, pero lo dejaron crecer. Y entonces ya cuando crece, se vuelve más difícil de vencer. Por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado en las cosas pequeñas, y no solo en este versículo de Cantares 2.15, de que las zorras pequeñas echan a perder las vides, sino también lo dice la palabra en el libro de Proverbios. Una sola mosca echa a perder el perfume del perfumista, y una sola locura hace caer al hombre sabio. Eso significa hay que cuidar los detalles. No podemos ser negligentes, descuidados con esos detalles, porque si dejamos un detalle sin tratar, va a resultar que ese va a crecer. Por ejemplo, si comienzo a faltar, por ejemplo, una semana, 2 semanas a congregarme, probablemente en 2 semanas no voy a experimentar ningún problema por dejar de congregarme. Entonces,
ahí puede entrar la negligencia, el no cuidar los detalles, y entonces van a comenzar a surgir compromisos, que partidos de fútbol, que compromisos familiares, que fiestas, que viajes, que esto, y cada vez voy a ir menos y menos y menos a congregarme. ¿Y qué sucede si no me congrego? La palabra de Dios dice claramente en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Quién es el enemigo de que nos congreguemos? El diablo. ¿Por qué? Porque ahí, si nosotros nos congregamos, Dios envía bendición y vida eterna, y eso implica fortaleza, vida abundante, etcétera, y el diablo es lo que menos le interesa. Entonces tenemos que tener cuidado con esos pequeños detalles. Si yo no leo mi Biblia un día, no va a pasar nada, pero ese no pasó nada, entonces va a ser que después la deje de leer 2 días, después la voy a dejar de leer 3, y después voy a verla solo quizá una vez por semana, y otra vez volvemos al raquitismo del hombre interior. Entonces necesitamos ser diligentes, necesitamos cuidar las cosas pequeñas, los detalles. La tercera cosa es que necesitamos tener cuidado con algo que está sucediendo el día de hoy. Quizá no lo hemos notado mucho, pero está en el ámbito, y es poner en duda, cuestionar o desatender la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Jesús es la verdad. La palabra es la verdad y Jesús es la palabra, por lo tanto Jesús es la verdad. Hoy se cuestiona la palabra, por ejemplo, en que si realmente la creación fue como dice la Biblia, si realmente el mar rojo se abrió para que pasaran los israelitas, si verdaderamente la concepción de Jesús fue una concepción virginal, y si los milagros fueron reales o no. Al comenzar a cuestionar una cosa, de hecho algunos ya dicen que esos son mitos o leyendas, que no hay que tomarlas literales, que hay que fundamentarse en la ciencia, porque la ciencia sí es la verdad, no la Biblia. Con ese tipo de cositas, con ese tipo de detalles, comienzo a negar una parte de la verdad, voy a terminar negándola toda. Yo voy a comenzar a seleccionar esto sí, esto no, cuando la palabra de Dios dice que toda su palabra es verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también. Por ejemplo, yo he visto que la gente cuestiona, por decir algo, cuestiona el hecho de perdonar. La Biblia dice que perdonemos. Sin embargo, mucha gente dice, no, yo no puedo perdonar porque ¿cómo voy a perdonar todo lo que me hicieron? Ahí ya está poniendo en duda la palabra. Es una forma de poner en duda la palabra de Dios. Al no obedecer lo que digo la palabra de Dios, estoy poniéndola en la práctica, la estoy poniendo en duda. Y así como en ese tema, también está el tema de leer la Biblia, el tema de congregarse, el tema de diezmar, el tema de dar primicias, el tema de ofrendar, el tema de la sexualidad. Cada vez la gente está buscando formas de relajar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, eso es poner en duda la palabra. Es una forma de poner en duda que la palabra sea la verdad. Y si yo pongo en duda una cosa de la palabra, no me va a costar nada más adelante poner en duda una segunda y después una tercera, una cuarta. Total, es que voy a terminar poniendo en duda todo lo que no me parece de la palabra de Dios. Y recordemos algo, en la palabra de Dios van a haber dos tipos de cosas. Una, que me gustan, las que me gustan, y otras las que no me gustan. A las que le tengo que poner más interés, más atención, es a las cosas que no me gustan. ¿Por qué? Porque las cosas que no me gustan son las que me están confrontando. Y la palabra de Dios dice muy claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir o confrontar. Entonces, a nadie le gusta ser corregido, a nadie le gusta ser confrontado, pero la palabra también es para eso. Por lo tanto, si yo voy eliminando lo que no me gusta de la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es simplemente cubrir lo que no está bien en mi vida, en lugar de enfrentarlo con la palabra y que la palabra y el Espíritu Santo lo transformen. Entonces, necesito
y yo siempre he dicho que hay que ponerle más atención a las partes de la Biblia que no me gustan que aquellas que me gustan, porque las que no me gustan son las que me están hablando de algo que tengo que corregir. Aparte de eso, la palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir lo que son los pensamientos de la carne de los pensamientos del espíritu. Entonces, si desecho la palabra, lo que no me gusta de la palabra, estoy desechando ese discernimiento que me da la palabra de las cosas que no están bien en mi vida con respecto a lo del espíritu. Ese es nuestro tercer enemigo, entonces, poner en duda, cuestionar o desatender lo que dice la palabra de Dios. La cuarta señal de peligro es creer sin obedecer, es tener una fe mental, no una fe del corazón, es tener una presunción de fe. Algunos dicen, yo sí creo en Dios, sí, creen en Dios, pero no obedecen. Es lo que pasa con los demonios, nos lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Tú crees en Dios, bien haces, los demonios también creen y tiemblan, pero la diferencia es que los demonios no obedecen. La verdadera fe tiene que ver con la obediencia. Hebreos 11, capítulo 8, nos lo dice. Abraham creyó a Dios y obedeció. La consecuencia de creer es la obediencia. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe son, a las que se refiere Santiago, son la obediencia a la palabra de Dios. Una fe que no obedece no es fe en lo más mínimo, es un engaño, es una fe mental, pero la fe viene en el corazón y cuando está en el corazón es una fe obediente. La palabra dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que la palabra de fe que predicamos es que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Mire, dos cosas importantes ahí. La clave no es confesar con la boca, como muchos piensan, ahora no, yo ya confesé. No, es que no se trata de confesar, porque se trata del corazón. Porque dice, si crees en el corazón. Confesar con la boca es una cuestión mental, pero creer en el corazón, esa es una cuestión revelada. Y la salvación es una revelación de Dios a nuestro corazón, número uno. Y número dos, el otro engaño es que yo puedo tener un Salvador sin tener un Señor. No, la Biblia lo dice claramente. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Hoy algunos quieren tener salvación sin señorío. No es posible. Es un engaño del diablo. En algunos sectores de la cristiandad se puso la salvación en oferta, mucho más de la que Dios nos da, porque la salvación es gratis, pero aún así rebajamos la salvación a que solo fuera por confesión, no por creer, cuando la palabra de Dios dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe, y la fe implica obedecer. Jesús mismo nos dijo, tengan fe en Dios. ¿Y qué es tener fe en Dios? Es creer que Dios es Dios, y si Dios es Dios, Él manda, y si Él manda, yo obedezco, y esa es la esencia del señorío. Entonces no puede haber fe sin obediencia. Ese es otro peligro que podemos enfrentar, el decir que tenemos fe sin tener obediencia. Necesitamos las dos cosas, la fe y la obediencia. La quinta señal de peligro es la falta de temor de Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La obediencia y la sabiduría es obediencia. Entonces el principio de la obediencia es el temor de Dios. Luego del principio de la obediencia por el temor, vamos a ir creciendo, madurando, de tal manera que después la obediencia ya no solo va a ser por el temor de Dios, sino por el amor a Dios. Se van a sumar las dos cosas, una no anula la otra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el final de la sabiduría es el amor, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que el que ama a Dios obedece sus mandamientos.
Y de hecho, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, nos advierte. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de la vida eterna, de la vida abundante, de la vida plena, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a la obediencia nos lleva a la santidad. Y la prueba de fe, la prueba de que somos verdaderamente salvos, verdaderamente creyentes, es que estamos caminando cada día hacia una obediencia perfeccionada, hacia una santidad perfeccionada. Partimos de 0 para llegar a 100, y eso es un proceso, no que seamos perfectos ya, pero sí es un proceso en el cual necesitamos ir creciendo cada día. La vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento, ¿verdad? Eso significa hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esa debería ser la meta, el objetivo, el enfoque, el esfuerzo del creyente. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿Y cuál es la medida de mejor? La medida de mejor, la plomada, es la palabra de Dios. Ella es la que nos indica si hoy estamos mejor que ayer y mañana estaremos mejor que hoy. El sexto peligro es que el amor de Dios se enfríe. Y se enfríe porque dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de obedecer, dejamos de creer en el Señor. La vida espiritual pasa a un segundo, tercero, cuarto plano y otras cosas ocupan el primero. Miren, el amor, tanto el amor de pareja, por ejemplo, o el amor de amigos, como el amor de Dios, necesitan regarse todo el tiempo. Si no regamos ese amor, el amor se va a acabar, el amor va a disminuir, el amor va a bajar. Y esa fue una situación que le pasó a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 en adelante, del 1 al 7 más o menos, leemos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia que servía bastante. Sin embargo, Dios le dice: yo conozco tus obras y sé que trabajas arduamente por amor de mi nombre, pero tengo contra ti una cosa, que has perdido el primer amor. Se enfrió. Y se enfrió por muchísimas cosas, por activismo, por persecución, por dificultades, por lo que sea. Tenemos que tener cuidado de eso, que nuestro amor al Señor no disminuya, sino que cada día aumente. Y eso implica el aumento en todo sentido de fijarnos, de conocer la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de congregarnos, de servir, de todos los aspectos que implica la obediencia a la palabra de Dios. Recordemos algo que es bien importante y que nos lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 3. Puedo tener todos los dones del mundo, pero si no tengo amor, de nada sirve. Puedo dar todo mi dinero a los pobres, pero si no tengo amor, de nada sirve. Y puedo dar incluso mi vida en martirio por el evangelio, pero si no tengo amor, de nada sirve. Solo al final las obras que van a permanecer y que van a recibir recompensa son aquellas obras que hicimos por amor, y el amor implica la obediencia. Así que no debemos dejar que el amor se disminuya, debemos alimentar ese amor cada día más. ¿Y sabe qué? Podemos aumentarlo cada día. La palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Usted y yo todos los días pecamos, pero todos los días la misericordia de Dios es nueva para con nosotros. No disminuye, Él permanece fiel. Todos los días somos perdonados. No somos perfectos, pecamos todos los días, pero todos los días somos perdonados. Y si somos perdonados todos los días, el que mucho se le perdona, mucho ama. Ahí tenemos un buen motivo para que nuestro amor al Señor no se enfríe. Además, todos los días recibimos bendiciones del Señor. Nuestro corazón late, nuestros pulmones funcionan, nuestros ojos ven, nuestros pies caminan, nuestras manos tienen movimiento, nuestros oídos escuchan, tenemos provisión,
tenemos victoria, tenemos liberación, tenemos sanidad, en fin, tenemos bendiciones todos los días. Otra razón más para amar al Señor, no solo porque nos perdona, sino que además de todo, porque el Señor nos bendice abundantemente. No hay motivo por el cual nuestro amor se enfríe. Por eso la palabra, el salmista nos dice en el Salmo 103, versículos 1 y 2, que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y eso nos lleva a otra señal de peligro. Y es si no tenemos un corazón agradecido constantemente. El Señor todos los días nos perdona, todos los días nos bendice, todos los días deberíamos estar agradecidos con Él, por su perdón y por sus bendiciones. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todas las cosas, que oremos sin cesar y que siempre estemos gozosos. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. El agradecimiento además nos conviene. ¿Por qué? Porque el agradecimiento incrementa nuestra fe. El agradecimiento nos da una perspectiva positiva de la vida, optimista, nos da esperanza, mientras que el quejoso es una persona que está frustrada, angustiada, negativa, pesimista, sin esperanza, sin nada de esas cosas, incluso sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el agradecimiento nos conviene. Muchas veces nosotros damos por sentadas las cosas y no nos percatamos que todas las cosas que Dios nos da son un regalo de Él, son por su gracia. Si tenemos un empleo, lo damos por sentado. Si tenemos un salario, lo damos por sentado. Si tenemos un carro, lo damos por sentado. Cuando hay tanta gente que no tiene un empleo, que no tiene un salario, que no tiene un carro, que no tiene una casa, que no tiene abrigo, no tiene provisión, no tiene salud, y nosotros que tenemos todas esas cosas no le damos gracias al Señor por ellas. Es más, muchísimas veces le damos gracias por los alimentos, pero se lo damos de una manera mecánica, no sintiéndolo verdaderamente en nuestro corazón. Simplemente lo hacemos por costumbre. Eso no es dar gracias. Eso es simplemente repetir una costumbre, una rutina que tenemos. Y la palabra de Dios dice que esas rutinas son vana palabrería. Necesitamos tener un corazón verdaderamente agradecido con el Señor por todas las cosas que nos permite. Entonces, el otro tema, aunque ya lo tratamos, es no tener conocimiento de la palabra de Dios. Como dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el problema de no tener conocimiento de la palabra de Dios es que esa falta de conocimiento va a permitirnos o va a provocar que usted y yo podamos caer en falsas doctrinas. La palabra nos enseña que en los últimos tiempos debemos tener muchísimo cuidado porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Otra que se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Y la otra cosa es que no vendrá el anticristo, de lo cual ya estamos muy cerca, sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía es la negación de la palabra de Dios y de Dios, que comienza primero con una doctrina errónea, después se convierte en una herejía, después en una apostasía y termina en una blasfemia. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, podemos ser objeto de caer en esas doctrinas falsas, en esas doctrinas de error, y hoy hay muchísimas que fácilmente se pueden demostrar que son contrarias a la palabra de Dios, pero que sin embargo muchísima gente las está siguiendo porque no conocen la palabra de Dios. Por ejemplo, se habla en el ámbito cristiano, en algunas partes se habla de la autoestima, pero la autoestima es contraria a lo que dice la palabra de Dios. La autoestima es hacer crecer mi ego, mi yo, y la palabra de Dios dice es necesario que mi ego, que mi yo mengüe para que él crezca. O sea, la autoestima es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Una cosa diferente es la identidad. La identidad es lo que soy en Cristo, pero eso no tiene que ver con autoestima.
Por el otro lado, en algunos lugares se hace mucho énfasis en la prosperidad, pero en la prosperidad económica, en lugar de la prosperidad en todas las cosas. La prosperidad de la que Dios habla es una prosperidad en todas las cosas, no es en lo económico, que lo abarca sí, pero no es exclusivamente económico. Pero muchos están centrados en lo que es la prosperidad económica solamente. Y la palabra de Dios dice que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud así como prospera nuestra alma. Y así sucesivamente podemos encontrar un montón de enseñanzas que son populares el día de hoy, pero que no tienen suficiente sustento en toda la Biblia para poderlas considerar como doctrinas correctas. Son más que nada doctrinas de error. Algunas caen en lo ridículo, pero hay algunos que hablan de la doctrina del manguerazo, de la unción del manguerazo, de la unción de la escoba, de la unción del saco, y cosas así por el estilo. Pero eso es debido a que falta conocimiento de la palabra de Dios. Y otro error que podemos tener en cuanto a la falta de conocimiento de la palabra de Dios es no leer la palabra consistentemente. Si no leemos la palabra consistentemente, pues obviamente no la vamos a conocer, y al no conocerla tenemos el peligro de perecer. El Salmo 1, versículo 2 dice que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, tengamos nuestra delicia de día y de noche. Por el otro lado, en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es la vida abundante, la vida próspera, la vida en bienestar, la vida en victoria, la vida eterna que podemos vivir ya el día de hoy. Pero ella depende de que vivamos, de que renovemos nuestra mente para, en vez de hacer nuestra voluntad, hagamos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la que nos lleva al reino de Dios, y el reino de Dios es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos leer la palabra consistentemente, no solo cuando tenemos una emergencia, no solo de vez en cuando, sino que leerla consistentemente significa leerla todos los días, meditar en ella todos los días, alimentarnos de ella todos los días, no eventualmente. Recordemos que tercera de Juan 1:2 dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Conociendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Conociendo la palabra de Dios, que es la que nos habla de la voluntad, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Otro peligro es leer la palabra sin entenderla ni obedecerla, solo leerla como tarea. La palabra de Dios nos enseña en Jesús, en Mateo capítulo 13, versículo 23, nos dice que la buena semilla o la buena tierra es aquella donde la semilla cae y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué significa esa buena tierra? El que oye, entiende y pone por obra la palabra. Entonces necesitamos oír, pero también entender. Y entender significa meditar y pensar en ella, cómo se aplica a nuestra vida. Y el tercer paso es aplicarla. Entonces necesitamos no solo leer la palabra consistentemente, sino entenderla y obedecerla. Y por el otro lado, también el tener conocimiento de la palabra de Dios implica no solamente leerla, sino también escucharla. Cuando la leemos, la escuchamos, pero también si la escuchamos nos ayuda, si la escuchamos con nuestros oídos exteriores, digamos, cuando la leemos, la escuchamos con nuestro oído interior, pero cuando la escuchamos de otras personas, la oímos con nuestro oído exterior. Y en ambos casos recordemos algo: el justo vivirá por la fe, y la fe viene por el oír y el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos escuchar constante y atentamente
la palabra de Dios y hacerlo con fe. Porque también la palabra nos advierte en Hebreos capítulo 4, versículo 2, que a muchos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que necesitamos no solo tener conocimiento de la palabra de Dios, sino que para tener verdadero conocimiento de la palabra de Dios necesitamos leer la palabra constantemente, con entendimiento, obedeciéndola y escuchándola también constantemente y recibiéndola con fe. El otro peligro que tenemos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual es no orar consistentemente. La palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? No significa pedir sin cesar. El pedir es solamente una parte de la oración. El orar sin cesar es tener comunión con Dios, y tenemos comunión con Dios cuando hablamos con Él, y hablamos con Él no solo para pedir, hablamos con Él para darle gracias, hablamos con Él para pedirle dirección, hablamos con Él cuando estamos meditando en su palabra, estamos hablando con Él cuando lo estamos alabando, en fin, es la verdadera oración, el orar sin cesar, es poner nuestros pensamientos en Dios en lugar de las cosas terrenales. La palabra nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, porque son eternas, no en las cosas terrenales, porque esas son temporales. Y si son temporales, hoy están, mañana no, pero lo eterno estará siempre con nosotros. Entonces necesitamos poner nuestros pensamientos todo el tiempo en el Señor, y de esa forma es como también guardamos nuestro corazón. Vamos a ver más adelante cómo guardamos nuestro corazón. Probablemente en la tercera parte de esta enseñanza vamos a ver cómo guardar nuestro corazón, pero por de pronto lo que necesitamos entender es que ese orar sin cesar es tener nuestros pensamientos, nuestro enfoque todo el tiempo en el Señor, que si estamos haciendo cualquier cosa, pues tenemos nuestro enfoque en el Señor porque lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Si estamos trabajando, tenemos nuestro enfoque en el Señor cuando hacemos todo para la gloria de Él. Si estamos en la iglesia, pues estamos sirviendo o estamos alabando, es porque tenemos nuestro enfoque en el Señor. Entonces, eso significa orar sin cesar. Es lo mismo que nos dice el Salmo 1, tener en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, toda nuestra delicia, y meditar, pensar en ella de día y de noche. Y hablamos del agradecimiento. Un corazón agradecido es la voluntad de Dios para con nosotros, y un corazón agradecido por todo. ¿Y sabe qué? No solo podemos darle gracias a Dios por todo lo bueno que viene a nuestras vidas, aún podemos darle gracias a Dios por lo negativo, por las dificultades, por los problemas, por las adversidades. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Es decir, aún esas dificultades, problemas, circunstancias adversas, etcétera, Dios las va a transformar en algo bueno para nosotros, aunque en el momento no nos guste. No le damos gracias porque nos gusten las cosas, le damos gracias por lo que Dios va a hacer a través de esas cosas. O sea, el agradecimiento es todo el tiempo, en todas las cosas. Eso es lo que nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro peligro que podemos confrontar en cuanto a nuestro crecimiento espiritual es no tener gozo constante. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Y por qué? Miren, no estamos gozosos por el pecado que nos rodea. No estamos gozosos por las circunstancias que nos rodean. Estamos gozosos, primero que nada,
porque tenemos vida eterna, porque Dios ya nos salvó del infierno, porque Dios está con nosotros y Dios está llevando nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Estamos gozosos porque Dios transforma todas las circunstancias adversas en circunstancias favorables. Estamos gozosos porque Dios nos guarda, nos protege, porque suple nuestras necesidades, porque nos sana. El agradecimiento va unido al gozo. Por las mismas cosas por las que estamos agradecidos, por esas mismas cosas podemos tener gozo. Y si estamos agradecidos por todo, entonces tener gozo por todo, en todo, no es ninguna dificultad. El agradecimiento y el gozo van de la mano. Y así como nos dice que demos gracias a Dios en todo, también nos dice que estemos gozosos en todo momento. Otro peligro que podemos enfrentar en cuanto a el crecimiento y a la vida de bendición que Dios tiene para con nosotros es no congregarnos constantemente y no congregarnos con la actitud adecuada. Mucha gente se congrega por obligación o mucha gente se congrega por conveniencia para ver qué Dios va a hacer con él en el servicio o algo así. Nos debemos congregar en primer lugar porque congregarnos es una forma de darle gracias al Señor, porque antes de congregar o antes de la palabra, cuando nos congregamos, el congregarse implica el dar gracias a Dios, el alabarlo, el sembrar en Él, para que Él siembre en nosotros la palabra. Y ese congregarnos debe ser un congregarnos con enfoque. Si vamos a ir a oír la palabra, pues debemos preparar nuestro corazón para que la palabra llegue a nuestro corazón. No podemos ir en una situación descuidada. El diablo trata de que vayamos en una situación descuidada o en una situación de preocupación, de temor, en una situación de dificultad, para que no estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios, a la exposición de la palabra. Y también nos roba cuando nosotros no somos conscientes de la importancia de de llegar a la alabanza. La alabanza es el tiempo en el cual usted y yo le damos a Dios. Y la palabra de Dios dice que dando es como recibimos. Cuando le damos a Dios, vamos a recibir de la palabra. Si no le damos a Dios, probablemente no vamos a recibir de la palabra. Entonces necesitamos congregarnos. Aparte, hay una cosa especial. Estas enseñanzas a través del Facebook y de Internet y todo son buenas, sí, por supuesto que son buenas, porque nos ayudan a aprender. Pero el congregarse hay una cosa que no se da en este tipo de transmisiones, y es que la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos congregamos en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces hay una parte de bendición y una parte de vida eterna que viene por el hecho de congregarnos todos juntos. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces debemos hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Necesitamos tener este tipo de transmisiones, sí, de enseñanzas, sí, pero también necesitamos el congregarnos, porque ahí envía Dios una clase de bendición y una clase de vida eterna que no la recibimos de por ninguna otra forma. Y finalmente, el último de los peligros, pueden haber más, pero estos son los más evidentes, diría yo. El último peligro que podemos enfrentar, o la última señal de peligro que podemos ver cuando para nuestro crecimiento espiritual y para tener una vida abundante, es el no tener un corazón generoso constantemente. Y cuando estoy hablando de un corazón generoso, no estoy hablando de dinero solamente. Lo incluye, sí, pero implica otras cosas más. Y la palabra de Dios nos enseña de la generosidad en todos los aspectos. Primero, la palabra de Dios nos dice que seamos generosos con los talentos, las habilidades, las capacidades, los dones que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 10, versículo 8, habla de que sanad enfermos, liberar demonios,
predicar el evangelio, lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. Eso implica habilidades, capacidades, talentos, dones, etc. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que seamos servidores de los demás. En Isaías 41, versículos del 9 al 10, el Señor no solo nos llama a ser salvos, nos llama a ser salvos y ser sus siervos. Y ser sus siervos es ver por lo de los demás como vemos por lo de nosotros. Es suplir las necesidades emocionales, espirituales y hasta físicas y materiales de los demás. La palabra nos dice en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por el otro lado, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, la palabra de Dios nos dice que no miremos solamente por lo nuestro, sino también por lo de los otros. Y en Mateo 25, versículo 35 al 40, que es otra dimensión del servicio también, dice que le demos de comer al hambriento, de beber al sediento, que vistamos al desnudo, que visitemos al que está en la cárcel, que visitemos al que está enfermo. Y eso habla de servir. Y aparte también de ser generoso con nuestros bienes materiales, que implica el dinero y las riquezas que Dios nos ha dado. Para comenzar, en Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12, la palabra de Dios dice que traigamos los diezmos al alfolí y probemos al Señor en esto, que Él nos abrirá las ventanas de los cielos para que sobreabunde bendición, y no está hablando de bendición económica, sino de todas las bendiciones, y que aparte de ello, Él va a reprender al devorador por nosotros y nuestra tierra no será estéril, y esa es la parte económica. Lo mismo el Señor en 2 de Corintios, capítulo número 9, se afirma lo mismo que dice Malaquías. Dice la palabra en el versículo número del 6, voy a leer del 6 al 11, dice, pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no solo económica, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, dones, talentos, habilidades, servicio, gozo, paz, amor, etcétera, y además dinero, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Notemos que aquí no solo se trata de dinero, implica dinero, pero no se trata solo de dinero, se trata de todo. El dinero, el dar dinero es una llave que también abre todo tipo de bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando dinero, estamos demostrándole al Señor que tenemos un corazón en el cual el dinero no es Señor, y que no estamos sirviendo al dinero. Por lo tanto, eso abre un canal para que Dios no solo nos dé más, sino que además nos dé de todo tipo de bendición, porque Él sabe que vamos a ser canal de bendición para todos los demás, en todos los demás aspectos. Entonces, para hacer un recordatorio muy rápido de los peligros que tenemos en nuestro crecimiento espiritual y a los cuales debemos estar atentos, es falta de diligencia, descuidar las cosas pequeñas, poner en duda, cuestionar o desatender la palabra de Dios, creer sin obedecer, falta de temor de Dios, permitir que el amor se enfríe, no tener conocimiento de la palabra de Dios, no leer la palabra de Dios consistentemente, no leer la palabra sin entender ni obedecer, no escuchar constantemente la palabra de Dios o hacerlo sin fe,
no orar consistentemente, no tener agradecimiento constante, no tener gozo constante, no congregarnos consistentemente y no tener un corazón generoso consistentemente y con respecto a todas las cosas. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, no hemos llegado al final del tema. El martes vamos a ver la tercera parte de este tema, porque hay mucho más que enseñar para poder crecer en el Señor, para poder evitar los peligros que podemos enfrentar en la vida espiritual. Así que desde ya los invitamos para que el próximo martes a las 7 de la noche nos volvamos a conectar para la tercera parte de esta enseñanza. Y algo muy importante que le quiero recordar. Viene el fin de semana. El fin de semana es un tiempo para congregarnos. No dejemos de congregarnos en nuestras congregaciones. Si usted tiene congregación, asista. Y si no tiene una congregación y vive aquí en la ciudad de Guatemala, pues le ponemos a las órdenes la nuestra. Estamos en el Centro Comercial Oakland Mall, en el tercer nivel, en Cinépolis, en las salas 7 y 9. Y ahí le esperamos para a las 10:30 de la mañana. Y si no está aquí en la capital o en la ciudad de Guatemala, pues busque, si no tiene una congregación, busque una congregación en su localidad donde le enseñen la palabra de Dios, donde la doctrina sea una doctrina sana, orientada al reconocimiento de nuestros pecados, al arrepentimiento, a la obediencia a la palabra, a la santificación, a la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. No me resta más que darle muchísimas gracias por haberse conectado y vamos a terminar nuestra enseñanza del día de hoy con oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo la selle de tal manera que produzca fruto y fruto en abundancia para nuestra bendición, para la gloria tuya, Señor. Padre, asimismo te pedimos que a cada uno de nosotros y a los nuestros cada día tú nos atraigas, Señor, con lazos de amor hacia ti, Padre, para que tengamos una relación dinámica, una relación vibrante, una relación fuerte, sólida, Señor, contigo, y que estemos creciendo constantemente en ella, así como crece la luz de la aurora, Señor, hasta que el día es perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, danos esta noche un descanso reparador a todos, de tal manera que nuestras energías sean recuperadas, Señor, para el día de mañana, que todo lo hagamos para la gloria tuya, Señor, y lo hagamos con excelencia, Padre. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. También danos un fin de semana lleno de bendición, no solo de comunión con nuestras familias, Señor, sino también de bendición en congregarnos, Padre. Y Señor, en el nombre de Jesús, también ponemos delante de ti nuestra Guatemala y ponemos delante de ti la nación de cada uno de los hermanos que está conectado en el exterior, y te pedimos también por Israel, Señor. Padre, trae paz al mundo, Señor. Tú eres el Dios de paz, el Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Señor, hoy hay muchísimos conflictos en todo el mundo, Padre, por esa falta de paz, Señor. Trae, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a los líderes y a los responsables, Señor, de construir la paz en nuestras naciones, Señor. Y Padre, que estos tiempos de aflicción que pueden estar sucediendo en algunos países sean tiempos, Señor, en el que tu Espíritu Santo obre en las personas para que se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda gloria, honra y alabanza, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche nuevamente. Bendiciones y un abrazo para todos.